¿Alguna vez has sentido que todos están en tu contra? Que no importa a dónde mires, solo encuentras enemigos, críticas y traición. Imagina despertar un día y descubrir que tu propio hijo quiere matarte, que las personas en las que más confiabas ahora conspiran para destruirte, que tienes que huir de tu propia casa, de tu propio reino, dejando atrás todo lo que construiste. Eso no es una película de drama. Eso le pasó realmente a David, el rey de Israel. Y en ese momento de absoluta desesperación, cuando cualquier persona normal estaría paralizada por el miedo, él escribió el Salmo 3. Hoy vamos a descubrir qué palabras encontró David cuando el mundo se derrumbaba a su alrededor. Y más importante aún, que podemos aprender nosotros cuando enfrentamos nuestras propias batallas imposibles. El contexto de este salmo es brutal. David no está enfrentando a un ejército extranjero o a un enemigo desconocido. Está huyendo de Absalón, su propio hijo, el hijo al que amaba, el hijo que creció en su palacio. Ahora lidera una rebelión para quitarle el trono y probablemente su vida. David tuvo que abandonar Jerusalén, descalzo, llorando, cubriendo su cabeza en señal de duelo. La Biblia dice que todo el pueblo lloraba con él. Este no es un rey orgulloso marchando hacia la batalla. Este es un padre destrozado huyendo de su hijo. Y en medio de ese dolor inimaginable, David no maldice, no se rinde, no cae en la autocompasión. En cambio, ora. Y esa oración se convirtió en el Salmo 3. El Salmo comienza con una declaración honesta y dolorosa. Señor, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos se levantan contra mí? David no está fingiendo que todo está bien. No está usando frases religiosas vacías para esconder su dolor. Está siendo completamente real con Dios. Y esto es algo revolucionario en nuestra fe. Dios no quiere que finjamos estar bien cuando estamos destrozados. Él quiere nuestra honestidad brutal. David literalmente dice cuántos son, como si estuviera abrumado por el número de personas que lo traicionaron. Cada vez que contaba, encontraba a alguien más, dan amigos, consejeros, soldados, y lo más doloroso, su propio hijo. ¿Has estado ahí? ¿Has sentido que el mundo entero conspiró contra ti? Al mismo tiempo, si alguna vez te has sentido traicionado por alguien cercano, si has experimentado esa sensación de que todos te dieron la espalda simultáneamente, entonces este salmo es para ti. No pases este momento por alto, porque lo que viene a continuación podría cambiar completamente cómo enfrentas tus crisis. Luego, David dice algo aún más devastador. A muchos son los que dicen de mí, Dios no los salvará. Esto es lo peor que alguien puede escuchar cuando está en medio de una crisis. No solo estás enfrentando problemas externos, sino que la gente está atacando tu fe, tu esperanza, tu conexión con Dios. Están diciendo que Dios te abandonó, que no hay salvación para ti. Y lo más peligroso es que cuando estás vulnerable, cuando estás herido, esas palabras pueden empezar a sonar verdaderas en tu mente. Probablemente David escuchó eso de gente que antes lo apoyaba. Tal vez algunos de sus propios consejeros, viendo cómo Absalón ganaba poder, empezaron a decir: Dios ya no está con David. Su tiempo terminó. Es fácil que la gente hable sobre tu destino cuando no son ellos los que están sufriendo. Pero aquí está el momento crítico, el punto de inflexión que convierte este salmo de una queja en una declaración de fe poderosa. David dice: pero tú, Señor, eres escudo alrededor de mí. ¿Notas esa palabra? Pero es una de las palabras más poderosas en el lenguaje de la fe. No importa lo que digan, no importa
cuántos enemigos tenga, no importa lo oscura que se vea la situación, pero Dios es mi escudo. David no está negando su realidad, está declarando una realidad mayor. Sí, tengo enemigos. Sí, dicen que Dios no me salvará. Pero Dios es mi escudo. No un escudo pequeño que cubre solo una parte de mi cuerpo, sino un escudo que me rodea completamente. Piensa en esa imagen. No importa de qué dirección venga el ataque, Dios está ahí. Y David no se detiene ahí. Dice que Dios es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Recuerda que David estaba huyendo con la cabeza cubierta, en señal de vergüenza y duelo. Físicamente, su cabeza estaba baja. Emocionalmente, estaba humillado. Pero en medio de esa humillación, David declara que Dios es quien levanta su cabeza, no sus ejércitos, no su reputación, no su linaje real. Dios mismo es quien restaura su dignidad. Esto es increíblemente relevante para nosotros hoy. ¿Cuántas veces la vida nos hace agachar la cabeza en vergüenza, en derrota, en desesperanza? Y en esos momentos necesitamos recordar que Dios es quien levanta nuestra cabeza, quien restaura nuestra dignidad. Esta es la esencia de la fe auténtica. Reconocer brutalmente tu realidad mientras declaras simultáneamente la fidelidad de Dios. Si estás pasando por algo difícil, ahora mismo tómate un momento para aplicar esto en tu propia vida. Ahora viene una de las frases más hermosas y personales del Salmo. Con mi voz clamé al Señor, y Él me respondió desde su monte santo. David no está hablando teóricamente, está compartiendo su experiencia. Yo clamé, dice, y Él me respondió. Esto no es religión de segunda mano, no es fe heredada, no es teología prestada, es un encuentro personal con Dios. San David está en una cueva o en el desierto, huyendo por su vida, y desde ese lugar de desesperación levanta su voz y Dios, desde su monte santo, le responde. La distancia física no importa, la dignidad perdida no importa. El hecho de que otros digan que Dios no lo salvará no importa. David clama y Dios responde. ¿Y sabes qué hace David después de esa conexión con Dios? Algo sorprendente. Dice, yo me acosté y dormí, y desperté porque el Señor me sustentaba. Espera, ¿a qué? ¿Dormiste? Tu hijo quiere matarte. Un ejército te persigue. Perdiste tu reino. La gente dice que Dios te abandonó. Y tú dormiste. Esto no tiene sentido humanamente. Cuando estamos ansiosos por cosas mucho menores, no podemos dormir. Damos vueltas en la cama. Nuestra mente no para. Pero David, en medio de la crisis más grande de su vida, se acuesta y duerme tranquilo. ¿Por qué? Porque el Señor lo sustentaba. Porque después de clamar a Dios y recibir respuesta, encontró paz. No porque las circunstancias cambiaran, sino porque su perspectiva cambió. Este es un indicador poderoso de dónde está nuestra confianza. ¿Puedes dormir en medio de la tormenta? Jesús dormía en la barca, mientras sus discípulos entraban en pánico. David dormía mientras su hijo organizaba su asesinato. No porque fueran insensibles o irresponsables, sino porque tenían una paz que trasciende las circunstancias. Esta paz no es ausencia de problemas, es la presencia de Dios en medio de los problemas. Es saber que, aunque tú duermas, Dios permanece despierto, vigilándote. Es confiar en que el mismo Dios que te sustentó ayer, te sustentará hoy y te despertará mañana. La paz que supera el entendimiento no es algo que puedes fabricar con técnicas de relajación o pensamiento positivo. Viene de un encuentro genuino con Dios. En sí has perdido tu paz.
tal vez es momento de renovar ese encuentro. David continúa con una declaración audaz: no temeré a los 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Aquí está siendo específico con los números. No dice mucha gente vagamente, dice 10 millares. Está reconociendo que numéricamente está en total desventaja. Está admitiendo que en términos humanos no tiene oportunidad, pero entonces declara: no temeré. ¿Cómo es posible no temer cuando estás rodeado por 10,000 enemigos? Solo hay una explicación, cuando sabes que Dios es tu escudo, cuando has experimentado su respuesta, cuando has dormido en su paz, los números dejan de importar. La lógica humana dice que deberías tener miedo. La fe dice que puedes estar tranquilo. Esto no es arrogancia, no es ignorancia, no es negación de la realidad, es confianza fundamentada en la naturaleza de Dios. No tengo enemigos. Está diciendo: tengo 10,000 enemigos y no tengo miedo. Hay una diferencia enorme ahí. La fe auténtica no niega los problemas, los reconoce y los supera. ¿Cuántas veces nosotros magnificamos nuestros problemas en nuestra mente? Los contamos, los repasamos, los analizamos desde todos los ángulos hasta que nos abruman. David hace lo opuesto. Reconoce el número exacto de sus enemigos y luego declara que ese número es irrelevante comparado con Dios. Y finalmente, David termina con una oración poderosa: levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebraste. Esta es una oración de batalla. David está pidiendo a Dios que actúe, que intervengau, que pelee por él. Y usa un lenguaje violento específico: herir en la mejilla, quebraj dienchis. En el contexto antiguo, herir a alguien en la mejilla era humillarlo públicamente. Quebrar los dientes era quitarle su poder para atacar y dañar. David está pidiendo que Dios no solo lo proteja, sino que deshonre públicamente a sus enemigos y les quite su capacidad de hacer daño. Esto puede sonar fuerte para nuestros oídos modernos, pero recuerda que David está hablando de gente que literalmente quiere matarlo, incluyendo su propio hijo que traicionó su confianza. No está pidiendo venganza por un insulto menor o un desacuerdo. Está pidiendo justicia contra quienes buscan destruirlo injustamente. Y más importante aún, no está tomando venganza por su propia mano. Está dejando la justicia en las manos de Dios. Levántate tú, Señor. Dice: no me levantaré yo para tomar venganza. Está poniendo la batalla completamente en las manos de Dios. El Salmo termina con una declaración que se convirtió en uno de los principios fundamentales de la fe. La salvación es del Señor, no de nuestras estrategias, no de nuestra fuerza, no de nuestra inteligencia o recursos. La salvación, el rescate, la victoria final, viene únicamente de Dios y luego añade: sobre tu pueblo sea tu bendición. Incluso en medio de su crisis personal, David piensa en el pueblo. Eso es liderazgo genuino. Eso es fe madura. No está tan consumido por sus propios problemas que olvida a los demás. Ahora, hablemos de cómo este salmo nos habla hoy, 2000 años después. Tal vez no estás huyendo de un hijo rebelde o de un ejército. Probablemente has enfrentado traición. Has tenido momentos donde sentiste que todos estaban en tu contra. Has escuchado voces que dijeron que Dios te abandonó, que no hay esperanza para tu situación. Este salmo nos enseña que en esos momentos oscuros
lo primero que debemos hacer es ser brutalmente honestos con Dios. No adornar nuestro dolor con lenguaje religioso bonito, sino decir: Señor, tengo tantos enemigos, tantos problemas, tanta gente diciendo que no hay esperanza para mí. Y después de esa honestidad viene la declaración de fe: pero tú, Señor. Esa es la frase que cambia todo. No niega la realidad de los problemas, pero declara una realidad mayor, la realidad de quién es Dios y lo que Dios puede hacer. Cuando declaras: pero Dios, estás diciendo que tus circunstancias no tienen la última palabra, que tus enemigos no controlan tu destino, que las opiniones negativas de la gente no definen tu futuro. Dios es tu escudo, tu gloria, quien levanta tu cabeza. Luego viene la intimidad con Dios, clamar y recibir respuesta. No es suficiente conocer sobre Dios. Necesitas experimentar a Dios. David no dice: he escuchado que Dios responde. Dice: yo clamé y Él me respondió. Esa experiencia personal es irreemplazable. Y cuando tienes esa experiencia, cuando realmente conectas con Dios en medio de tu crisis, algo sobrenatural sucede. Encuentras una paz que te permite dormir cuando deberías estar despierto de preocupación. Una paz que silencia el miedo incluso cuando estás rodeado de amenazas. Una paz que no tiene sentido lógico, pero es completamente real. Y finalmente, el Salmo nos enseña a dejar la batalla en las manos de Dios. Levántate tú, Señor. ¿Cuántas veces nosotros queremos pelear nuestras propias batallas, tomar venganza, demostrar que tenemos razón, defender nuestro honor? David nos muestra otro camino: poner todo en las manos de Dios y confiar en que Él peleará por nosotros. Y su última declaración resume toda la lección. La salvación es del Señor. No es nuestra responsabilidad salvarnos a nosotros mismos. Es nuestra responsabilidad confiar en el único que puede salvarnos. Si estás pasando por tu propio momento de traición, de crisis, de sentirte rodeado por problemas imposibles, el Salmo 3 es tu oración. Úsalo, hazlo tuyo. Comienza siendo honesto sobre tus enemigos, tus miedos, las voces negativas. Luego declara: pero Dios es mi escudo. Clama a Él, espera su respuesta, descansa en su paz. Reconoce tus batallas, pero declara que no tienes miedo porque Dios pelea por ti. Y finalmente, pon toda tu confianza en que la salvación viene únicamente de Él. David escribió este salmo cuando todo parecía perdido, cuando su hijo lo traicionó, cuando tuvo que huir de su propio reino, cuando la gente decía que Dios lo había abandonado. Pero ¿sabes qué pasó después? David eventualmente recuperó su reino. Absalón murió en batalla. Los enemigos de David fueron derrotados. Dios realmente fue su escudo, realmente lo salvó, realmente levantó su cabeza de la humillación a la restauración. El testimonio de David no es solo sobre cómo orar en medio de la crisis, es sobre cómo Dios responde fielmente cuando confiamos en Él. Y ese mismo Dios que estuvo con David en el desierto, que lo protegió cuando huía, que lo restauró a su trono, es el mismo Dios que está contigo hoy. Tus circunstancias pueden ser diferentes, pero el carácter de Dios es el mismo. Él sigue siendo escudo, sigue levantando cabezas, sigue respondiendo cuando clamamos, sigue dando paz sobrenatural, sigue peleando batallas que nosotros no podemos ganar. La salvación sigue siendo del Señor. Así que cuando sientas que el mundo entero está en tu contra, cuando los números no estén a tu favor, cuando las voces
digan que no hay esperanza. Recuerda el Salmo 3. Recuerda que tienes un Dios que es escudo alrededor de ti. No importa de qué dirección venga el ataque. Recuerda que ese mismo Dios responde cuando clamas con honestidad. Recuerda que puedes descansar incluso en medio de la tormenta, porque Él te sustenta. Y sobre todo, recuerda que la salvación es de Él, no de tus circunstancias, no de tus enemigos, no de las opiniones de la gente. La última palabra la tiene Dios, y su palabra siempre es fiel.